Buenos días a todos los participantes de este congreso. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a los organizadores de este tan importante congreso. Importante me parece que es destacarlo porque la temática que aborda y el momento en el cual se desarrolla este congreso es de vital importancia y la importancia radica en casualmente responder a los desafíos que tienen el sector educativo en todos sus niveles, el nivel básico, el medio, el superior, el universitario, de cómo respondemos a las necesidades y a estos nuevos interrogantes que plantean los efectos de la pandemia sobre la humanidad toda. La Universidad Nacional de San Martín, institución que represento, es una institución joven de apenas 28 años, pero que ha en ese corto tiempo construido una institución, construido en todo su sentido, construcción disciplinar, construcción física, construcción de sus capacidades intelectuales, sobre una cantidad de valores que hoy son su principal atributo, que son el de la innovación, la asociatividad y la capacidad de responder a una tradición enclavada en una región que venía de una historia, de una fortaleza de desarrollo industrial y que producto de los años, las crisis económicas, tuvo que ir reconvirtiéndose. Entonces la universidad es casualmente un nuevo paradigma que transforma ese hábitat, que era un hábitat, nosotros estamos instalados en una vieja playa de maniobra ferroviaria, ese hábitat ferroviario en un hábitat del conocimiento. A partir de esa creación, la universidad desplegó sus capacidades disciplinares. Hoy tenemos 70 carreras de grado, 70 carreras de posgrado, en ese posgrado 17 doctorados. Entendemos que el desarrollo del conocimiento tiene que desplegarse en todo su ciclo de vida, desde el pregrado hasta el doctorado, y con una amplitud disciplinar completa, partiendo de las humanidades, las sociales, las ciencias políticas, la economía, y pasando por las ciencias naturales, las ciencias exactas, ingenierías, es decir, una amplia cobertura de carreras que se nutren también de formación básica y formación aplicada, de desarrollo tecnológico. Tenemos un nivel de desempeño importante respecto de lo que son los rankings de evaluación de los resultados de nuestra investigación y de un orden de más o menos 20 y pico mil estudiantes. De ellos un 15% son estudiantes de posgrado, 3.000 profesores, de ellos un 30% son profesores investigadores, con lo cual somos una institución consistente respecto de una capacidad instalada para producir y transmitir conocimiento. Esa producción y transmisión de conocimiento se da en un contexto organizacional que tiene como dos ejes centrales de su desarrollo a la formación y a la investigación. Las dos inescindibles en el proceso de generación y transmisión del conocimiento, y lo hacemos también respondiendo a una nueva concepción del criterio de autonomía. Ustedes saben que el sistema universitario argentino está basado en dos grandes pilares de la tradición universitaria: la autonomía, el cogobierno y más tardíamente la gratuidad y el acceso irrestricto. Para nosotros todos esos valores son valores irrenunciables, pero en estos tiempos, como institución joven, también nos proponemos resignificar esos valores, en particular el que se refiere a la autonomía, tratando de migrar y reconvirtiendo esa autonomía en una autonomía responsable, es decir, una autonomía que responda a la interpelación que le hace la realidad. Y cuánto más importante es esa concepción en estos tiempos donde la fragilidad, la necesidad de soluciones urgentes a los efectos tan letales que produce la pandemia, la universidad, el sistema científico-tecnológico tienen que estar rápidamente atentos a aportar esas soluciones. La Universidad Nacional de San Martín, en ese caso, a principios de marzo, que fue cuando se dio la situación de tener que migrar rápidamente a un proceso de aislamiento obligatorio, comenzamos a tomar decisiones desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista procedimental, emergentes en el sentido de que tuvimos que hacerlas de manera urgente, y si bien teníamos ciertos antecedentes, cierta historia
en el trabajo de educación virtual, educación remota, educación a distancia, lo hacíamos siempre entendiendo que ese dispositivo, un dispositivo tecnológico, pedagógico, lo era en términos complementarios y no supletorios de la educación presencial. La urgencia de estas medidas implicó que teníamos que razonar como organización cuál eran los pasos a seguir y cuál era el sentido de nuestro trabajo en relación a esta novedad. Y la primera definición que adoptamos en ese sentido fue que teníamos que concentrarnos en 3 hitos importantes. Estoy hablando del proceso de formación. Uno era el de establecer el vínculo con los estudiantes, mucho más con los estudiantes que eran ingresantes, con los nuevos estudiantes, que todavía no estaban en el proceso de socialización universitario. Mucho más entendiendo que la mayoría de nuestros estudiantes, estoy hablando de un 65-70%, son primera generación de estudiantes universitarios. Con lo cual ahí el capital cultural, el capital intelectual requiere de un fortalecimiento en el proceso de socialización para evitar un abandono temprano. En estas condiciones de no presencialidad, de no vínculo, de no contención, teníamos que establecer ese primer contacto. La primera consigna era establecer el contacto para que el estudiante fuera retenido. El segundo hito importante en el proceso de formación era entablar con los nuevos dispositivos el proceso de enseñanza-aprendizaje, reconvirtiendo la presencialidad a un proceso de distancia y de no sincronicidad. Bueno, hoy tenemos 1.600 cursos abiertos, es decir, todas las asignaturas fueron reconvertidas a los entornos virtuales con distintos dispositivos. Cada unidad académica fue utilizando las plataformas virtuales. Tenemos un par de plataformas dispuestas y además distintas metodologías. Algunos han dictado clases de manera remota, otros de manera sincrónica. Bueno, esas son tecnologías que se fueron adaptando a las distintas modalidades de las decisiones de cada una de las cátedras. Pero lo importante era que empezamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el tercer hito importante para nosotros, vital, en el proceso de formación es, primero, establecer y luego implementar los procesos de evaluación. Entendemos a la evaluación como un proceso que no se puede escindir del proceso formativo, porque culmina en algún sentido y da cuentas de cómo se ha desarrollado ese proceso formativo. Bueno, ya llevamos 3 meses de desarrollo del proceso formativo con resultados que prima facie, como resultados de encuestas que hemos realizado, como resultado de las devoluciones y evaluaciones que han hecho directores de carrera, los propios decanos, ha sido bastante satisfactorio en el sentido de que si uno lo compara con los indicadores de rendimiento y desempeño de tiempos de presencialidad, hoy día quizás son de mayor éxito en términos de que se ha mantenido la tasa de retención e inclusive los índices de desempeño de las evaluaciones son bastante satisfactorios, con lo cual eso por lo menos nos da la expectativa de que el proceso por lo menos resolvió la contención y resolvió el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, este proceso, que es uno de los 2 más vitales del sistema universitario, que es el de formación, también va acompañado con lo que nosotros llamamos también actividad sustantiva, que es la de investigación. Hemos respondido en términos de lo que entendemos que es un gran hito para el desarrollo tecnológico, generando test rápidos de detección del COVID. Estamos desarrollando en laboratorio o en los primeros pasos para el desarrollo de una vacuna. Estamos desarrollando también algunos dispositivos y algunos sistemas informáticos de inteligencia artificial, analizando la movilidad urbana, analizando los focos o detectando de manera temprana los focos de contagio. Bueno, una cantidad de soluciones tecnológicas, producto de la formación básica que la universidad ya lleva hace años desarrollando, que permiten dar respuesta a estas nuevas vicisitudes que plantea la pandemia. Ahora, ¿cuál es el sentido de una labor universitaria frente a esta nueva
situación. Nosotros entendemos que desde el punto de vista organizacional, la institución ha avanzado hacia una definición de estrategias emergentes, producto de la urgencia de tener que resolver estos problemas, pero no abandonamos la lógica de pensar estrategias de mediano y largo plazo. Y aquí lo importante respecto de lo que se vislumbra como que cuáles son y cuáles pueden ser los desafíos presentes y futuros que genera esta pandemia en los procesos educativos. Tenemos nosotros varios alertas y varias dimensiones de las problemáticas que ya comenzamos a trabajar. Porque entendemos que estos desafíos tienen distinta temporalidad. Una temporalidad, como ya les decía, que fue la presente, la de poder resolver rápidamente, continuar con el proceso formativo. El segundo tiempo de esta problematización tiene que ver con cómo pensamos y cómo diseñamos y cómo implementamos el proceso de reapertura. Para eso, por supuesto, junto con las actividades educativas provinciales y nacionales, estamos diseñando los protocolos de reapertura, que por supuesto son de público conocimiento, que tienen que ver con reiniciar actividades en las aulas, manteniendo cierto aislamiento, manteniendo condiciones de higiene, de seguridad. Pero más allá de las cuestiones materiales y prácticas, junto a esa necesidad se acoplan otros dispositivos que tienen que ver más con la cuestión esencial de la formación, que son los dispositivos pedagógicos, los dispositivos de enseñanza. Y en ese punto es vital que nosotros podamos recuperar, que podamos capitalizar la experiencia que por obligación tuvimos que desarrollar de masificar la educación a distancia y ver cómo podemos reconvertir esa experiencia en un proceso de mejora de la formación en los tiempos que vienen. Muchos hablan de un proceso de hibridación, un proceso en el que en el futuro próximo ya la educación presencial no va a ser completamente presencial, sino que va a estar misturada con los dispositivos tecnológicos de educación a distancia. Nosotros no estamos tan seguros de que ese proceso sea ya hoy una verdad revelada, por así decir. Creemos que esa experiencia es valiosa, que ha sido llevada adelante con un gran esfuerzo, con un gran compromiso, con una gran dedicación de nuestros docentes, de nuestros estudiantes. Fíjense ustedes que los docentes hoy día, en estos tiempos, están cumpliendo 3 roles a la vez, o sea, 3 funciones a la vez. En el modelo presencial, en el modelo tradicional, el docente provee sus materiales de estudio a los estudiantes, dicta la clase, propone prácticos, hace las evaluaciones, las corrige. Un modelo que todos conocemos como modelo tradicional. En el modelo de educación a distancia, esa funcionalidad está como subdividida en 3 roles distintos. Aquel que prepara el material didáctico, que lo elabora, aquel teórico, que hace inclusive desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de los contenidos, con determinados atributos ese material didáctico. Por otro lado está el profesor, que da la clase en ese entorno, y por otro lado está el tutor, que hace el acompañamiento, el seguimiento, la facilitación a los estudiantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, visto que es un estudiante que no está presente y que está alejado de esa vida universitaria. Hoy día nuestros profesores cumplen los 3 roles a la vez, sin tiempo, sin un espacio apropiado, porque tuvieron que reconvertir su espacio vital, su espacio cotidiano en un aula, y además sin ninguna restricción horaria. Hoy día están trabajando quizás más horas que las que trabajan en la dedicación presencial. Por eso el reconocimiento y el agradecimiento a esa gran expresión de compromiso que están haciendo los docentes. Por otro lado, los estudiantes también han tenido que redefinirse, han tenido que autoorganizarse, han tenido que imponerse una disciplina de estudio, una disciplina de seguimiento de los materiales que le dan los profesores. Lo han hecho en soledad, lo han hecho quizás con las condiciones precarias de conectividad, de recursos tecnológicos. Hemos hecho una encuesta, por ejemplo, hay una cantidad significativa de estudiantes que estudian con un smartphone o con un celular, y esas no son las mejores condiciones.
Nosotros pretendemos que la educación a distancia se pueda llevar adelante con todos los recursos materiales imprescindibles. Una buena computadora, una buena conexión. Bueno, hoy día esas condiciones están totalmente garantizadas, con lo cual es un capital que hay que poder solucionar para el futuro. Por otro lado, tener en cuenta que la preparación de los materiales requiere de mayor interactividad, de mayor creatividad, de dispositivos multimedia. Requiere también que los estudiantes y los profesores sean más creativos en ese intercambio, pero en la esencia de ese proceso, lo que nosotros privilegiamos es que se cumpla el dispositivo y que esté centrado en el estudiante, el dispositivo de enseñanza-aprendizaje, de modo tal que el proceso no sea solo de ida, sino que sea de ida y vuelta. Evidentemente, la metodología de educación a distancia requiere de esa devolución para poder tener el feedback de cómo va avanzando la asimilación y el proceso de conocimiento se cumple luego con la evaluación. ¿Cuáles son en cabeza de los directivos los principales desafíos? Directivos que tienen que estar pensando no solo las cuestiones materiales, las cuestiones metodológicas, sino también las cuestiones organizativas, cómo la institución se adapta a estas nuevas condiciones y cómo se vislumbra en los próximos tiempos, inclusive desde el punto de vista financiero, los recursos que tienen que reasignarse para estas nuevas necesidades, inclusive desde el punto de vista de las dedicaciones docentes, las nuevas investigaciones que tienen que estar alimentando a estas nuevas formas de enseñar y de aprender. O bueno, los dirigentes tienen que tener la capacidad para liderar estos procesos, la capacidad para conducir estos procesos, la capacidad para motivar y estimular a que los profesores y los investigadores se comprometan con esta nueva realidad. Y hacerlo a distancia a veces es mucho más difícil, es mucho más trabajoso, no percibir la energía, la empatía que se genera en una discusión, en un intercambio, hacerlo a través de los recursos tecnológicos, quizás no tiene la virtud del intercambio personal. Pero bueno, hay que poder resolverlo. Estos tiempos nos van a permitir obtener ventajas, obtener quizás lo que se llama las pequeñas pérdidas de las pequeñas ganancias, de las grandes pérdidas. Hoy tenemos una situación de mucha restricción, una situación de mucha carencia, una situación de mucha angustia. De esta situación, que es una situación crítica, creemos que vamos a poder aprender, todos vamos a poder aprender. Somos instituciones universitarias, nuestro métier casualmente es la educación y tenemos que poder tener la capacidad de aprender de estos procesos. Y en el mediano y largo plazo, tener en cuenta también que seguro vamos a pasar por un proceso de reingeniería, un proceso de reformulación de nuestras prácticas docentes. Y esta secuencia, producto de la aplicación de nuevos recursos, va a generar, por supuesto, conclusiones, y las instituciones tienen que tener esa ductilidad para poder aprender de estas nuevas experiencias y poder aplicar estas nuevas experiencias en procesos de mejora. La Universidad Argentina, que es un sistema universitario, en particular el sistema público, gratuito y de libre acceso, tiene históricamente una fuerte demanda respecto de lo que son sus ratios de rendimiento, sus ratios de tasas de graduación. Y entonces poder reflexionar sobre la ventaja o la mejora que puede generar la aplicación de estos nuevos recursos en mejorar esas tasas de retención y de graduación, quizás sea uno de los principales capítulos a capitalizar y a poder incorporar en las definiciones de políticas institucionales, políticas académicas, políticas pedagógicas y políticas didácticas a la hora de implementar dispositivos que mejoren esos ratios de rendimiento. Por último, entender que la pedagogía, nosotros la entendemos como una pedagogía comprometida con el rendimiento del estudiante. Y entonces cualquiera de estos dispositivos tiene que poder favorecer ese rendimiento. Y entender también que los estudiantes están haciendo un esfuerzo muy importante, vital, en que este proceso de transformación no lo abandonen, continúen y que
cumplan con lo que para nosotros es un gran hito de la educación superior universitaria argentina, que es el de favorecer y propiciar la movilidad social ascendente. Y complementariamente a ese gran atributo que es el de propiciar que lo que ya está sobradamente demostrado, que el gasto educativo no es un gasto, sino que es una inversión, porque genera beneficios individuales, porque genera mejor capacidad de desarrollo personal, de renta personal, sino que también genera mayores posibilidades de desarrollo para el país, desarrollo humano, desarrollo económico, mayor productividad, mayores ventajas competitivas. Y aquí me parece que el aporte que yo quisiera hacer desde el punto de vista de la reflexión de lo que genera esta pandemia para las instituciones universitarias. Que si bien nuestro core, nuestro principal funcionamiento tiene que ver con la generación y transmisión del conocimiento, con la función educativa y la función de investigación, hoy día la principal interpelación que nos produce esta pandemia es una necesidad de respuestas que está pidiendo la sociedad sobre cómo vamos a afrontar las grandes pérdidas que va a generar esta pandemia a toda la humanidad. Y en ese punto es incuestionable y digamos es casi una verdad revelada que cuando culmine, cuando por suerte, si tenemos la suerte de que aparezca una vacuna, una cura, podamos reanudar lo que llamamos nueva normalidad, seguro que el saldo va a ser muy terrible en términos de mayor desigualdad, mayores inequidades, mayor pobreza, hambre, no crecimiento, necesidades de desarrollo, saldos económicos terribles. La universidad, las instituciones universitarias tienen que poder empezar a vislumbrar qué respuestas vamos a dar para esta nueva realidad que tenemos que afrontar y cómo vamos a poder resolver estas grandes demandas, estas grandes necesidades que va a tener la humanidad. Y la principal reflexión en ese punto también tiene que ver con que de una vez por todas tenemos que reflexionar sobre el cuidado de nuestra casa, así como lo dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Es casi también una verdad revelada que esta pandemia es el resultado de no haber prestado atención a nuestro planeta, de no haber cuidado nuestra casa, de no haber preservado el medio ambiente. Y las condiciones en que vamos a plantear el nuevo desarrollo del mundo tienen que tener en cuenta que sea un desarrollo sustentable, que sea un desarrollo equitativo, que sea un desarrollo igualitario. Y la educación tiene allí un compromiso ineludible, tanto por la formación que vamos a hacer a nuestros profesionales, a nuestros futuros profesionales, el pensamiento crítico, la capacidad de discernimiento, la capacidad de poder aportar soluciones para una vida mejor. Ese también es un compromiso que tenemos que asumir en el proceso formativo y en el proceso de generar conocimiento aplicado. Por eso, hoy día más que nunca, el compromiso de generar ese conocimiento que pueda aportar esas soluciones, el compromiso de formar profesionales comprometidos con esas nuevas realidades y el compromiso también de dialogar con otros niveles educativos. Nosotros como universidad articulamos con la escuela media, trabajamos para la escuela básica, pero también articulamos con otros saberes. El saber de las fábricas, de los obreros, los saberes de la industria, los saberes los saberes populares, los saberes de las instituciones religiosas, las instituciones civiles, los saberes de las organizaciones políticas. Estamos abiertos a poder dialogar con todos los sectores, en el entendimiento que en ese diálogo todos vamos a salir fortalecidos, en el entendimiento de que nosotros todos los días buscamos la verdad. Todos los días nuestro métier es poder pensar y poder responder preguntas, responder interrogantes. ¿Cuán importantes son los interrogantes que nos está planteando esta pandemia? Saber hacer las mejores preguntas, poder entonces encarar las mejores respuestas. Ese es nuestro compromiso con la educación y ese es el compromiso de nuestra universidad y es el que queremos, en el que nos queremos sumar con todos los actores con los que dialogamos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Creemos que este congreso va a significar un gran aporte a la reflexión y cómo nos posicionamos hacia el futuro, cómo nos posicionamos con estas capacidades que tenemos, pero resignificadas en vistas de
lo que para nosotros tiene que ser una universidad del siglo XXI, una universidad que está abierta a la comunidad, una universidad que dialoga con otros saberes, una universidad que construye responsabilidad cívica en sus profesionales y en sus estudiantes, una universidad que dialoga con el poder político y una universidad que responde nuevamente a los desafíos que le plantea estas nuevas vicisitudes. Así que muchas gracias y espero que el Congreso se desarrolle de manera plena y haber estado a la altura de las expectativas de la presentación. Muchas gracias a todos.